la parte de bacterias, y ya la semana que viene vamos a empezar con parásitos, con parásitos y hongos, y virus nos queda. Queda muy poquito para el parcial, así que bueno, espero que estén estudiando. Bueno, bien. Voy a compartir pantalla. Creo que ya están todos, si no, bueno, los vamos aceptando a medida que vayan ingresando. Bien, ahí ven las diapositivas, ¿verdad? Ahí ven la diapositiva, ¿verdad? Todavía no. Yo sí. Perfecto. Bueno. Bien. Vamos a empezar entonces con antituberculosis. Por ahí paro un poquito porque estoy haciendo ingresar a algunos chicos que van entrando un poco tarde. Traten de entrar temprano, así no nos demoramos, porque si yo los hago ingresar a todos, no tengo que estar volviendo. Bueno, bien. Ustedes saben que la tuberculosis es una enfermedad que se distribuye, tiene una distribución mundial. En el año 2000 había 9 millones de casos. Luego no ha habido algún reporte general, pero imagínense que esto seguramente se ha duplicado. ¿Alguien me consulta algo? ¿No? Bien. Esto se debe haber duplicado en estos últimos 20 años. El 50% de estos pacientes tenían esputos positivos, y entre aproximadamente 3/4 de ellos, o sea, la mayoría, son personas jóvenes. África tiene la mayor población de pacientes con tuberculosis, seguidos de India, China, Indonesia, Pakistán. Estos países tienen la mitad de la población de tuberculosos mundial, dejando solamente un 5% de ellos para la población de Sudamérica, donde la mayoría se encuentran entre Brasil y Perú, porque, bueno, Brasil es uno de los países más grandes y poblados de Sudamérica. La tuberculosis había sido como controlada, podríamos decir, tenía un mejor control de esta enfermedad, pero con la epidemia del HIV comenzaron a crecer muchísimo los casos de tuberculosis, y estos a la vez hacerse más graves, ya que pacientes con HIV y tuberculosis es mucho más complicada su patología. Bueno, también lo que va a hacer el HIV es que tengamos pacientes con bacteriemias y tuberculosis extrapulmonar mucho más frecuente, con aumento de posibilidades de recaídas o de reinfecciones externas, y que los tratamientos también tengan que ser mucho más prolongados. Entonces es como mucho más complicado que en un paciente inmunocompetente. Bueno, un poquito de historia. Sí, el bacilo de Koch fue justamente descubierto por Koch al comienzo del siglo XX, donde pudo visualizarlo, pudo visualizar los bacilos. Entonces me ingresaba a los otros chicos. Bien, la clínica más frecuente cuando tenemos que sospechar de un paciente con tuberculosis, en aquellos casos donde tenemos pacientes con fiebre de origen desconocido, pérdida de peso, tos con sin expectoración, que es tos crónica, hemóptisis, derrames pleurales e insuficiencia renal con piluria ácida, donde nunca entramos, donde tenemos cultivos negativos.
ya que el cultivo de las micobacterias requiere un proceso especial y que lleva mucho más tiempo que un cultivo común. Bueno, el bacilo de la tuberculosis ingresa, va a los macrófagos y ahí vamos a tener aquellos pacientes que van a curar sin infección porque están vacunados, o sea que ingresan y pasa sin tener ningún problema. Aquellos donde van a tener una pequeña diseminación local y no van a desarrollar la tuberculosis, y aquellos que desarrollan la infección y las reacciones de hipersensibilidad. La mayoría de ellos controlan la infección porque están vacunados, y solo entre un 20 a un 50% puede progresar a enfermedad en los procesos avanzados, pero en el caso de HIV un 50% de ellos. En la actualidad los tratamientos para el HIV han hecho que disminuya mucho estas complicaciones en los pacientes HIV, ya que la medicación retrasa mucho la inmunosupresión de su enfermedad. Para hacer el diagnóstico de la tuberculosis tenemos que tener en cuenta, por un lado, la bacteriología, ¿sí? Para eso recuerden que se hace esputo, ¿sí? Donde tenemos que conseguir la bacteria o hacer el cultivo del esputo, el patrón radiológico y también la PPD positiva. La PPD positiva no es una prueba diagnóstica exclusiva en la Argentina ni en los países donde se vacunan para la tuberculosis, ya que justamente la vacuna genera la lesión de la PPD. Lo que pasa es que la genera mucho más pequeña la de la vacuna que la de la infección, pero bueno, puede a veces presentar confusión. Bien, ¿alguna duda sobre el diagnóstico o los síntomas o algo que tenga que ver con la infección, que no hayan visto suficiente en patología, que tengan dudas sobre el tema, antes de que empecemos en el tratamiento específico? Profe, ¿qué significa PPD, porfa? Es la prueba de la tuberculina. Cutánea. Ok. Esta cutánea, ¿no? Ajá. Exactamente. Seguramente la han visto en pato y en micro. Es una prueba donde se coloca una pequeña dosis de porciones bacterianas, disminuye, es como si fuese una de las porciones muy parecida a lo que viene siendo la vacunación para la tuberculosis. Se coloca en forma subcutánea y se espera la respuesta inmunológica. En aquellos pacientes que han tenido contacto con la bacteria, como son los pacientes vacunados, van a tener una reacción positiva, pero que va a ser mucho más pequeña, menor de 5 milímetros, en cambio aquellos, a 5 centímetros, en cambio, no bien digo, a 5 milímetros, en cambio aquellos pacientes que tienen tuberculosis es un poco más extensa, y esto es una prueba de reacción de hipersensibilidad 4. ¿Sí? Son reacciones inmunológicas. Los pacientes, como esta es una respuesta de hipersensibilidad celular, los pacientes inmunodeprimidos pueden dar negativos aunque la PPD esté positiva. Por eso es que, o sea, pueden dar su PPD negativa aunque tengan tuberculosis, ¿sí? Entonces, por eso es que para hacer el diagnóstico necesitamos basarnos en los 4 pilares, ¿sí? En la baciloscopía, en la prueba, en la radiología, o a veces, si es necesario, en el cultivo de alguno de los líquidos que podamos tener sospecha, ya sea la orina, un lavado alveolar, cultivo de líquido pleural, en aquellos pacientes con derrames pleurales que no se encuentra la causa. En todos ellos hay que hacer, se puede hacer el cultivo, demora mucho, pero bueno, hay que hacerlo, casi 45 días. ¿Alguna otra duda? Bueno. Vamos con el tratamiento. Dentro del tratamiento vamos a tener diferentes fármacos que los vamos a clasificar en 2 grupos principalmente. Aquellos que son los clásicos, que quieren decir que son las drogas que se utilizan habitualmente para el tratamiento, donde vamos a tener la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el etambutol y la streptomicina. Y vamos a tener un grupo que se utiliza para cuando hay tuberculosis resistente o multiresistente. En ellos vamos a tener un grupo de antimicrobianos muy variados, que van como la kanamicina, dentro de los que ustedes ya vieron, la ciprosalina, la vancomicina, la ciprofloxacina, el ácido paraminosalicílico,
que son algunos de ellos específicamente utilizados para, como el ácido paraminosalicílico, para la tuberculosis resistente. Pero el esquema principal se hace con las drogas clásicas. Bien, vamos a hablar entonces de este grupo de drogas clásicas primero. Dentro de ellas vamos a empezar con la isoniazida, ya que es un fármaco específico para el tratamiento de las micobacterias y es la droga gold estándar para este tratamiento. Tiene la característica de que es un bacteriostático, ¿sí? En el caso de que tengamos bacilos en reposo, pero es un bactericida en aquellos casos de los bacilos en división, en la fase de replicación. O sea que cuando el bacilo está en reposo es bacteriostático, pero si se replica, o sea, en el proceso agudo, en la bacilo, digamos, cuando vamos a tener bacteriemia y esputos positivos, vamos a tener, en este caso, van a ser, esperen que me están dando señal que hay varios chicos más tratando de que salga esta. Bien. En el caso de que la bacteria se esté replicando, tiene la característica de ser bactericida, ¿no? Entonces, es una droga muy importante para las primeras etapas de tratamiento. Es selectiva para las micobacterias, o sea que lo usamos solamente para este tipo de tratamientos. Y aparte tiene muy fácil penetración en las células, entonces esto hace que llegue bien al calcium, donde no todos los antibióticos pueden llegar. El mecanismo de acción es específico para las micobacterias, porque inhibe la síntesis de ácido micólico, que solamente las bacterias la tienen. Es un quelante de los metales, de los metales esenciales como el hierro, y interfiere en la producción del ADN, siendo un análogo para la nicotinamida. O sea que, aparte de inhibir la síntesis del ácido fólico, también va a ir a inhibir que el ácido micólico, que es el ácido que se encuentra en la pared de la bacteria, también va a ir a interferir con la producción del ADN de la bacteria. Dentro de su cinética tiene la característica de que tiene buena absorción, se distribuye muy bien por todos los líquidos y penetra el calcio, como les decía, que no es fácil que los antibióticos penetren en el calcio. En menor lo hacen en bajas concentraciones, pero por muy buen tiempo, así que eso les permite tener una buena actividad. Tiene un metabolismo hepático. Este metabolismo lo hace por acetilación e hidrólisis. Si ustedes recuerdan, la acetilación variaba en diferentes pacientes. Teníamos pacientes que eran acetiladores rápidos y acetiladores lentos. ¿Se acuerdan cuando veían todo lo que era metabolismo hepático en fármaco general? Bueno, todo lo que tiene que ver con la acetilación va a variar de población en población, entonces podemos tener acetiladores rápidos o lentos y eso va a modificar las concentraciones de la isoniazida en la circulación. También otra parte de su metabolismo lo hace por reacciones de fase 2. Bueno, ya dijimos que teníamos heterogeneidad genética para la circulación. La eliminación es principalmente por orina, lo hace a nivel del túbulo contaminado proximal y con un mecanismo de reabsorción y no depende demasiado de la función renal, pero sí vamos a tener que tener en cuenta de que si hay pacientes que son acetiladores lentos, las concentraciones van a ser mucho más altas y eso sí puede alterar la concentración, la eliminación renal. Las concentraciones de isoniazida en acetiladores rápidos va a ir a variar y ser mucho menor que en la de los acetiladores lentos. ¿Recuerdan lo que hacía referencia a la acetilación? ¿Se acuerdan del año pasado de fármaco general? Bueno, supongo que sí, entonces, si nadie contesta. Bien, entonces vamos a tener una diferencia entre el tiempo de vida media de los acetiladores rápidos y de los acetiladores lentos. Habitualmente los acetiladores rápidos van a tener un tiempo de vida media de 70 minutos y que generalmente son aquellos que provienen de descendencias japonesas o esquimales.
mientras que los acetiladores lentos van a tener un tiempo de vida media de 2 a 5 horas, y esto es habitualmente a aquellos pacientes que tienen descendencia escandinava, judía o raza blanca norafricana. Cuando nosotros vamos a dar un tratamiento a un paciente, como no podemos saber quiénes son acetiladores lentos y quiénes son acetiladores rápidos, lo que nosotros hacemos es tomar como un intermedio y prevenir los efectos adversos que puedan tener aquellos pacientes que sean acetiladores lentos, ya que la acetilación lenta va a hacer que haya más acumulación del fármaco en el plasma y de esa manera puedan tener más posibilidad de tener más efectos adversos. Los efectos adversos, si bien no son tan frecuentes, pero vamos a ver que hay muchos que comparten con los otros fármacos, y eso hace que sí puedan tener algunos inconvenientes. El más frecuente es las reacciones alérgicas y la fiebre, o las reacciones de hipersensibilidad. También tenemos trastornos artríticos o vasculitis y lupus. Tenemos trastornos hematológicos con leucopenia. Y después vamos a tener que aquellos acetiladores lentos tienen predisposición a los efectos adversos neurológicos. A nivel del sistema nervioso central, disminuye la síntesis de GABA, entonces puede producir convulsiones o trastornos psiquiátricos. Y a nivel periférico, puede producir neuritis con aumento porque aumenta la eliminación de epinidioxina. Entonces, aquellos pacientes, todos los pacientes que van a ser tratados con isoniazida se suplementan con vitamina B6 sí o sí a todos para evitar estos trastornos, estos efectos adversos periféricos. En cambio, los acetiladores rápidos tienen más predisposición a producir hepatotoxicidad, con aumento de las transaminasas y más posibilidad de tener hepatitis grave. Esto hace que tengamos que controlar a todos los pacientes que consumen isoniazida con un hepatograma frecuente. La dosis... Profe, ¿Sí? perdona, solo una duda. ¿Los acetiladores lentos y rápidos, yo solo sé por parte genética o por distribución de razas, como explicaba? No, no. Como les estaba diciendo, debido a que, a ver, generalmente los que proceden de razas japonesas tienen más posibilidades de ser acetiladores rápidos, pero no podemos saber específicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de prevenir los efectos adversos que puedan tener cualquiera de los dos. A todos les suplementamos con vitamina B y a todos les hacemos hepatograma a repetición. O sea que lo que tratamos de hacer es cubrir a todos, porque no podemos saber. Tendríamos que hacer un estudio metabólico de cada paciente para saber si es un acetilador rápido o lento. Entonces, no se hace el estudio, sino que se los trata a todos como si puedan ser rápidos y lentos también a la vez, ¿no? Entonces, lo que hacemos es suplementar a todos con vitamina B, aunque no sepamos si son acetiladores rápidos o lentos, y a todos les hacemos un control hepatológico. Dale, gracias. Sí, sí. Bien. La dosis de la isoniazida es de 5 miligramos kilo de peso por día. Y ya van a ver, porque estoy armando como una mnemotecnia. Miren, isoniazida tiene de 5 a 10, después van a ver enseguida rifampicina de 10 a 15, y el resto de 15 a 20, entonces es como un esquemita para que lo tengan en cuenta y se recuerden las dosis. Isoniazida tiene resistencia por medio de mutación en sentido equivocado de la síntesis de su ácido micólico, y esto hace que los tratamientos, si los hacemos como monodroga, tengan mucha resistencia, porque ya de por sí las bacterias tienen una resistencia genética propia, adquirida, ya en sí, no solamente adquirida. Entonces, esto hace que los tratamientos para la tuberculosis los tengamos que hacer con un conjunto de drogas, ¿sí? No se hacen como monodrogas, sino que se hacen esquemas multidrogas. Ahora lo vamos a ver cuando terminemos de ver las drogas en sí. Bueno, isoniazida, ¿se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, sí, es muy fácil. Vamos con rifampicina. Sí, te escucho.
¿Qué pasaría en la sobredosis de la isoniazida? Generalmente, miren, a ver, recuerden que todos los medicamentos cuando se comercializan con una dosis adecuada. Isoniazida no tiene un rango terapéutico bajo. Lo que tiene es que tiene alteraciones de su metabolismo, que algunos pueden ser metabolizadores rápidos y otros lentos. Para que nosotros tengamos un exceso de drogas, una intoxicación, tiene que ser accidental. No podría ser porque yo le esté dando una dosis inadecuada. O sea, por más de que le dé a un acetilador lento, si yo le doy la dosis adecuada en el tiempo adecuado, no hay problema para digamos, no habría causa de intoxicación. Ahora, en el caso de que el paciente tome la medicación accidentalmente en exceso, en ese caso se trata como cualquier caso de intoxicación medicamentosa. Eso quiere decir que lo que vamos a hacer es tratar de hacer rescate de la droga, si no podemos hacer rescate, ir apuntando a cada uno de sus digamos, de los síntomas que van a ir apareciendo. Es muy probable que... ¿Qué es el rescate de la droga? ¿Qué quiere decir rescate de la droga? Rescate de la droga quiere decir cuando yo hago lavado gástrico y trato de sacar la cantidad de droga que tiene en el estómago. A eso se llama rescate. Es un tratamiento muy común en las intoxicaciones. ¿Sí? Ya el año que viene van a tener una materia que se llama toxicología, que también la van a tener conmigo, así que lo vamos a volver a ver. Pero en toxicología, y ahí van a ver que hay intoxicaciones, pueden ser por medicamentos, pueden ser por drogas, pueden ser por plaguicidas, pueden ser por... En el caso, hay muchas de ellas, como los medicamentos, que se puede hacer rescate de la droga. Eso quiere decir que, o de la sustancia, se coloca una sonda y se hace un lavado gástrico. Entonces saco el contenido del medicamento en el estómago. En ese caso, bueno, y de ahí vamos viendo diferentes tratamientos, ¿sí? En los pacientes que tienen, por ejemplo, en este caso de la isoniazida, lo que uno podría llegar a hacer en el caso de la intoxicación, primero es ver cuánto es la cantidad de droga que consumió, y si no podemos hacer rescate, se pueden hacer otras medidas como dar un catártico para que lo elimine más rápido, hacer hemodiálisis o hemoperfusión, y bueno, y de ahí diferentes medidas para las intoxicaciones. Pero la intoxicación con isoniazida no es muy frecuente, y cuando tienen en cuenta el tema, cuando hablamos del tema de los acetiladores rápidos y lentos, que seguramente por ahí viene tu pregunta, la dosis que se comercializa y que se utiliza en los tratamientos están probadas para que no haya procesos de intoxicación. Es lo que pasa con todos los medicamentos cuando se comercializan. No sé si eso Claro, era... profe. Usted hablaba de la dosis de 5 a 10 miligramos, y acá estaba leyendo que 1,5 gramos ya puede ser peligroso para el paciente. Pero 1,5 gramos kilo de peso. Claro. Bueno, imagínate que estás hablando de casi el 10% de la concentración más elevada, vamos a hablar. O sea, yo te estoy diciendo de que la dosis es 1 a 10 miligramos kilo de peso día. Si vos le estás poniendo 10 veces la dosis, en ese caso va a ser una dosis, puede llegar a producir intoxicación. Más, 15, porque es más de 1,5, 15. En ese caso tendría que ser un paciente que se toma 15 comprimidos de rifampicina, de isoniazida 3 o 4 días seguidos, porque no se quiere suicidarse. Entonces, lo que se hace en esos casos, porque en estos casos se denominan o accidentales o intencionales, pero no estarían dadas por la mala indicación de la terapéutica, bueno, se hace todo lo que sería tratamiento de intoxicación, que es prácticamente el mismo para cualquier otro medicamento. O sea, una droga con un margen terapéutico bastante grande, entonces por eso es poco riesgosa, no es una droga peligrosa de por sí. ¿Entiendes? Claro, efectivamente. No es una droga que tenga un rango terapéutico bajo. Fíjense en que estamos hablando de que tiene que tomarse 15 veces la dosis indicada por varios días.
Y de ahí, bueno, hay que ver. Pregunta, profe, ¿sí o sí se tiene que administrar con piridoxina o vitamina B6? Sí, siempre, exactamente. Uy, por Dios, ya se fue toda la hora de la clase, voy a apurarme porque si no, no vamos a... Sí, siempre lo damos. Igual cuando se acabe, vuelven a ingresar al mismo link, ¿sí? Ingresen todos rápidos, así los hago entrar a todos juntos. Bien, siempre le damos con piridoxina a todos los pacientes porque no sabemos quién es acetilador rápido y quién es acetilador lento. Y a todos los pacientes les controlamos las enzimas hepáticas por lo mismo, ¿sí? Bueno, bien. La rifampicina es un antibiótico que tiene un mecanismo de acción porque inhibe la ARN polimerasa y de esta manera inhibe la formación del ADN. Es un bactericida en el organismo, tanto en aquellas bacterias, tanto que se encuentran en forma intracelular como extracelular. Entonces es bactericida prácticamente en todos los casos. Tiene la característica de que se absorbe bien, es un antibiótico que tiene variabilidad en la absorción, pero suficientemente bien como para tener buenas concentraciones. Hay algunas asociaciones con otros antituberculosos como el ácido paraminosalicílico que retrasa la absorción, pero no son habituales estos tratamientos. Se distribuye por todo el organismo, atraviesa la red encefálica, y tiene una característica de que colorea de rojo las secreciones y los líquidos corporales. ¿Se acuerdan de alguna otra droga que coloreara de rojo las secreciones, sobre todo la orina? Ya veo que están joya para el examen, ¿eh? Trimetroprima sulfa. Se metabolizan por bilis, se realiza, bueno, tiene circuito enterohepático, y esto va produciendo una desacetilación de manera progresiva del fármaco. Y esto hace que al tener este circuito enterohepático tenga metabolismos, genere metabolitos y sea un inductor enzimático, ¿sí? O sea que va a ir aumentando su tiempo de vida media, disminuyendo su tiempo de vida media en función de cómo va actuando cada vez más rápido. Tiene excreción principalmente renal, y su tiempo de vida media varía al inicio de 5 horas y luego se va retrasando. Dentro de lo que son los efectos adversos va a tener todo lo que son erupciones cutáneas, fiebre, puede tener algunos trastornos hepáticos como ictericia colestásica, aumento de las transaminasas, hepatotoxicidad crónica, trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, y a nivel del sistema nervioso central, fatiga, somnolencia, mareos. También produce dolores musculares, calambres, y como dijimos, tiene las secreciones. Fíjense en que son bastante parecidos a los que tenemos con isoniazida, excepto la parte de la neuropatía periférica, tenemos la hepatotoxicidad, la fatiga, los dolores musculares, ¿sí? O sea que hay muchos efectos adversos que comparten entre ellos. Dentro de las interacciones farmacológicas, rifampicina tiene varias interacciones, sobre todo con aquellas drogas que tienen un rango terapéutico corto, por lo que es un inductor enzimático. Al inducir la citocromo, va a ir a disminuir la vida media de drogas como la digoxina, la quinidina, el propanolol. Estos no los han visto. También algunos glucocorticoides, anticoagulantes y teofilina. Entonces hay que tener en cuenta cuando se administra qué otros medicamentos toma el paciente para no disminuir su actividad, ya que, por ejemplo, digoxina se utiliza y quinidina se utilizan para las arritmias. Imagínense en que si le disminuimos la dosis nos va a volver a dar arritmias. O sea, disminuimos la concentración al ser un inductor enzimático. La dosis es de 10 miligramos kilo de peso días. Se lo utiliza generalmente en ayuna y no solamente tiene la indicación de la tuberculosis, sino que también se puede tratar o utilizar para la profilaxis de la meningitis por meningococo y en algunas otras infecciones como meningitis causadas por Staphylococcus aureus meticilino resistente o algunos otros gérmenes sensibles para la rifampicina. Es un antibiótico que
prácticamente no se usa más que para tuberculosis, entonces nos puede servir en el caso de que tengamos pacientes con resistencia a otros medicamentos, a cefalosporinas, a la penicilina, como profilaxis, o nos va a permitir el tratamiento en las meningitis. ¿Dudas sobre rifampicina? Bien. Vamos con piracinamida. Piracinamida es un análogo... Una pregunta. ¿Sí? Te escucho. ¿Por cuántos días se da la rifampicina? Oh, en el tratamiento de la tuberculosis se usan 6 meses. Y ahora lo vamos a ver. Cuando terminemos, ahora que terminemos de mencionar todas las drogas, vamos a hablar de los esquemas, y ahí vamos a ver, hay diferentes esquemas. Pero la rifampicina y la isoniazida, como son la base del tratamiento, son los que más tiempo se los utilizan. La piracinamida es un análogo piracínico de la nicotinamida. Esto hace que tenga una indicación casi exclusiva también para la tuberculosis. Tiene muy buena actividad solamente en el medio ácido, lo que hace que sea muy bueno para la tuberculosis cuando tenemos un proceso activo con calcio. Penetra muy bien y tiene muy buena actividad para el bacilo dentro del calcio. Pero induce resistencia rápidamente cuando se lo administra solo, por eso es uno de los tratamientos que se asocian en las primeras etapas, cuando tenemos mucha proliferación de bacterias y tenemos mucho calcio, se asocia a piracinamida también. La cinética es una cinética clásica, ya que tiene buena absorción, se distribuye bien, puede concentrar bien el líquido cefalorraquídeo y la eliminación renal. Los efectos adversos, fíjense en que también suman más hepatotoxicidad a los que ya tenemos, y hace que dentro de lo que son las drogas para la tuberculosis es el más hepatotóxico. Puede producir uricemia y artralgias, después todo lo que son las reacciones cutáneas de hipersensibilidad y los trastornos gastrointestinales. La dosis es de 15 a 30 miligramos kilo de peso días. Este se toma en 2 a 3 tomas por día. Se debe dar por lapsos breves. Bueno, en realidad un tratamiento para la tuberculosis 2 meses es un lapso breve. Y actúa principalmente, como decíamos, a pH básico en los bacilos intracelulares. Nos sirve para los inicios del tratamiento y también es muy útil para la tuberculosis, la meningitis tuberculosa, ya que atraviesa la barrera hematocefálica. El etambutol solo actúa en las micobacterias, o sea que es una droga que se puede utilizar solamente para los tratamientos de la tuberculosis, y es un tuberculostático, o sea que no es un bactericida, sino que es un bacteriostático. Actúa cuando los bacilos se replican en forma de crecimiento exponencial nada más, o sea que también nos sirve solamente para los procesos iniciales del tratamiento cuando la bacteria se está replicando. Su mecanismo de acción es por inhibición de la incorporación del ácido micólico a la pared bacteriana, y aparte es un quelante de los metales esenciales, así que hay que tener cuidado con la administración, de que el paciente no tome otras drogas que tengan metales. Tiene muy buena absorción, buena distribución, concentra líquido cefalorraquídeo y una eliminación por filtrado glomerular, en la mayoría de ellos sin cambio, como droga activa. Los efectos adversos, fíjense en que van a ir a compartir con los demás las erupciones cutáneas y todo lo que tiene que ver con las reacciones de hipersensibilidad en la piel. También presenta neuritis periférica, como lo hacía la isoniazida, neuritis óptica. Esto lo hace porque pierde la capacidad diferencial entre el color rojo y verde, y esto va a hacer tiempo y dosis dependiente, y también aumenta la concentración de ácido úrico. En un ratito se va a cortar, chicos, vuelven a entrar al mismo link, así los hago ingresar a todos. Fíjense en que la dosis, al igual que de piracinamida, es 15 miligramos kilo de peso día, una sola vez por día en el caso de esta, y se debe ajustar dosis en los pacientes con insuficiencia renal. No se lo utiliza en los niños menores de 5 años, ya que al ser un quelante de algunos metales y de algunas sustancias puede alterar el cartílago del crecimiento, y lo que sí se da asociada a otras drogas para prevenir la resistencia a las drogas principales como isoniazida y rifampicina.
Eh,